confundan la común con la propia. Se lo digo porque hay de grabaciones de la doctora Carla donde ella las dice al revés. La propia le dice común y la común le dice propia. Pero que sepan que la que se origina realmente en el tronco celíaco es la hepática, ya te lo dibujé, es la hepática común. Te lo dibujo bonito. Si está bonito o no, bueno, te lo debo. Pero ¿cuál es la arteria y la vena? no, las son arterias. No, las dos arterias. Solo que pusimos de otro la color otra para arterica poner las superior y posteriores de y las que no la negro. superior sale la... Realmente no. el nombre. Madre santa. La pancreático duodenal. Esto quizás te sirva para un leproso. No, porque la gente lo diría también. Todas las tú las llamas hepática propia. Ahorita nos vamos a olvidar la gastrodenal para terminar de hablar del trayecto de la hepática. Entonces, la hepática propia, ella asciende, porque ella va hacia el ilio, o sea, ya esto conforma el pedículo hepático, ella va hacia el ilio hepático. Entonces, antes de llegar al hígado, ella emite otra rama, que es la arteria gástrica derecha, que se anastomosa con la gástrica izquierda y así se cierra el circuito arterial de la curvatura menor del estómago. Cuando ella llega al hígado, ella se bifurca y emite a la arteria hepática izquierda y a la arteria hepática derecha, pero la derecha tiene una rama, porque recordemos que en el lóbulo derecho del hígado está la vesícula biliar. Por eso emite la arteria cística. Cuando escuchen cístico, es relativo a la vesícula biliar. ¿Hablas de qué? Aquí terminando del tronco celíaco. ¿Le puedo explicar rapidito lo de esto? Bueno, yo lo puedo explicar también. ¿Pero qué quieres que le explique? No voy a explicar esto rapidito, los hartos complejos. Bueno, yo se lo puedo explicar, pero no con el mismo nombre que tú usas. No, sí, lo explico así, porque así como parece que me escucha. Pero se lo explico rapidito, eso no puede. Bueno. Y ellos también lo escuchan. Ahora, volviendo con la gastroduodenal. Muchachos, Ella va a seguir de largo. vamos a pasar por aquí y después volvemos allá. Ella se va a bifurcar y va a emitir a la arteria pancreático-duodenal posterior superior. Pero ahorita nos vamos a olvidar de esta y vamos a hablar ahora de la pancreático-duodenal antero superior. Antero superior, ¿cuál sería? ¿Cómo? Antero superior. Esta es la antero superior. Arteria pancreático-duodenal antero superior. Entonces, ella va a emitir otra rama. Esa rama va a ser la arteria gastroduodenal derecha y se anastomosa con la gastroduodenal izquierda. Y así se cierra el circuito arterial de la curvatura mayor del estómago. Si están estudiando estómago, técnicamente ya ahora saben toda la irrigación del estómago. Entonces, si alguien les pregunta, o si el examen les dicen, esta no me llega una pregunta, así que bueno, imagínense. Ahora, otra cosa que es bueno que sepan, lo que eso tiene que ver más que todo con el tema de infragasocólico, son los arcos pancreáticos, bueno, arcos pancreáticos duodenales. Entonces nos vamos a centrar específicamente en la arteria gastroduodenal y sus ramas. La arteria ¿Qué gastroduodenal. pregunta me estás diciendo? ¿Que si me gano? No sé, se le imaginé yo, que no me puedo imaginar una pregunta sobre esto. De la circulación del estómago. ¿Del estómago? Sí. ¿Verdadero o falso? La estructura vascular arterial que atraviesa el epiplón gastroesplénico
se denomina la arteria gastroepifloica derecha, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque es la izquierda. No, pero ¿por qué la izquierda? ¿Cómo se denomina esta arteria? Sería gastroepifloica izquierda. No piden que justifiquen en los parciales, ¿verdad? No, Ah, o sea, te estoy diciendo como que verdad y falso para que sepas si te estoy diciendo de verdad o mentira. ok. Porque sería por selección, entonces ya te diría. La estructura vascular que atraviesa el epiflón gastroesflénico se denomina arteria gastroepifloica izquierda, arteria gastroepifloica derecha, la arteria coronaria estomática, la arteria gástrica izquierda o la arteria pilórica. Ok. Y lo va sacando, pues. ¿Okay? Vamos a hablar un poco sobre los arcos pancreáticos. Mira, Samu, o sea, traje a mis muchachos, pero los tuyos estaban aquí, ¿ok? El Duchet habla de yo lo diría como si fuera una especie de rompecabezas, porque es bien difícil de entender. El doctor creo que no los da así, ¿verdad? Los arcos pancreáticos de nadie. Lo da en arcos anteriores, Arco anterior. los derechos y izquierdos. Lo importante es que los posteriores son, o sea, los superiores son de la arteria gastroduodenal y los inferiores son de la arteria mesentérica inferior, superior. Los derechos, ¿sí? Los derechos Son de la base. son anterior y los izquierdos son posterior y se comparten. Igual esto se explica. Sí, exacto. Entonces vamos a tener los arcos pancreáticos duodenales. El Duchet te habla de los arcos pancreáticos duodenales. El arco pancreático duodenal superior derecho, que es el posterior, y el arco pancreático duodenal inferior derecho, que es el anterior. ¿Okay? Porque imaginémonos entonces que tenemos dos arcos pancreáticos y duodeno en el centro. Pancreático duodenal superior derecho, ¿okay? Que es posterior, e inferior derecho, que es el arco pancreático duodenal anterior, con respecto al complejo duodeno. Recordemos entonces que vamos a tener la arteria gastroepifloica, ¿okay? Que es rama de esta arteria, que es la arteria hepática. ¿Cuál? Propia. ¿La propia o la común? Propia. Recordemos que la arteria hepática, ¿cómo se divide? En la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. ¿Okay? Entonces la arteria gastroduodenal va a dar una rama que se denomina la arteria pancreática duodenal superior derecha. ¿Superior por qué? Porque está por detrás de páncreas. ¿Y derecha por qué? Porque viene de la gastroepifloica. Ellas se van a astomosar en la cara posterior del duodeno y del páncreas con esta estructura que se denominaría la arteria pancreática duodenal superior, sería izquierda. Es superior ¿por qué? Porque es posterior. Y es izquierda porque viene de esta arteria que sería la arteria mesentérica inferior. ¿Okay? Por eso sería izquierda. Acá tendríamos entonces la arteria mesentérica, esta sería la superior, la arteria mesentérica superior, y esta sería la arteria pancreática duodenal superior izquierda. Ellas se anastomosan, ¿ok? ¿Dijo arteria mesentérica inferior o superior? No, arteria mesentérica superior. ¿Okay? Y esta sería la arteria pancreática duodenal superior izquierda. Superior porque es posterior, izquierda porque viene de la arteria mesentérica inferior. ¿Okay? O sea, uno siempre lo relaciona. Ok, la arteria está por delante o por detrás del páncreas. Si está posterior del páncreas, entonces digo que es superior. Si está por delante del páncreas, digo que es inferior. Si viene de la gastroepifloica, digo que es derecho. Pero si viene de la mesentérica inferior, digo que es izquierdo. Mesentérica superior, digo que es izquierdo. Por eso entonces esta sería la arteria pancreático duodenal está posterior del páncreas, sería superior. Viene de la arteria gastroepifloica, sería derecho. Esta sería la arteria pancreático duodenal, que está por delante o por detrás del páncreas. Por detrás. Entonces sería superior. ¿Viene de dónde? ¿De la gastroepifloica o de la mesentérica superior? ¿Viene de la mesentérica? Miren, esta sería ¿qué arteria? Arteria mesentérica superior. Mesentérica superior, es decir que sería izquierda. ¿Ok? Entonces lo relacionamos así. Veamos el arco pancreático duodenal inferior derecho, que es el arco pancreático anterior. Está constituida por la arteria pancreático duodenal. Veamos, pasa por delante o por detrás del duodeno. Páncreas. Pasa por delante. Entonces, si pasa por delante, sería
inferior, ¿ok? Si viene la arteria mesentérica inferior sería izquierda, entonces sería la arteria pancreático-duodenal inferior izquierda. Mientras que la otra, ¿ok? Sería esta, que es la arteria pancreático-duodenal inferior derecha. ¿Por qué es inferior derecha? Porque pasa por delante del páncreas, ¿ok? Eso la haría inferior. Y derecha porque es la rama terminal de la arteria gastroduodenal. A nivel venoso es básicamente lo mismo. Todo lo que son las venas pancreáticos duodenales, tanto la superior derecha, va a ir hacia la vena porta. La vena pancreático duodenal superior izquierda va a ir a mesentérica inferior. Excepto esta vena, que es la vena pancreático duodenal inferior derecha, que va a unirse con la gastroepicloica derecha y con la cólica superior derecha y van a formar un tronco común que es el tronco gastrocólico de Henle. Y ellas van a drenar acá a la vena mesentérica superior. ¿Ok? Pero es a la vena. Eso es básicamente los arcos pancreáticos y el drenaje de los mismos hacia y la irrigación pues, hacia tanto a vena porta y la irrigación de la gastroepicloica y de la mesentérica superior. Entonces, ¿qué es importante, muchachos? Yo no sé cómo se lo pregunta el doctor ahí. Está clarito. De los dos. Bueno, yo me lo aprendí porque... Tienen que saber lo más importante que se sepan que los superiores vienen de la gastroduodenal y las inferiores de la mesentérica. Ya después, con lo que está en el lugar, dicen superior derecha, ¿verdad? Viene de la gastroduodenal, inferior izquierda, superior izquierda viene de la mesentérica superior. Y van conectando. Si se aprenden dos, te saben las otras dos por descargo. ¿Sí? Sí, exacto. Aprendanse las de atrás. Tenemos superior derecha y superior izquierda. Superior derecha de la gastroduodenal, superior izquierda de la mesentérica superior. Si se saben esas dos, se van a tomar las dos de la Ajá, bueno, a mí me dio infra Carla, la doctora Carla. inferior. La inferior derecha viene de la gastroduodenal y la inferior izquierda viene de la mesentérica superior. Fácil. ¿Sí? Aprenden una, saben la otra. Exacto. Entonces, por ejemplo, una pregunta tipo parcial. El tronco gastrocólico de Henle está constituido por el drenaje. Selecciones, se pueden decir selecciones, cuál de las siguientes estructuras vasculares constituye una contribución o una tributaria del tronco gastrocólico de Henle. Y seleccionan en diferentes bases, ustedes tienen que poder escoger. ¿Cuáles son las ramas que conforman el tronco gastrocólico? Ajá, y lo van a ir colocando así. Ajá, los míos vamos a seguir acá. Los míos sí ya después vemos la parte de práctica. Porque no me quiero poner ahí va. Estoy un poquito cansado, así que me disculpa si en algún momento me bloqueo. Ahora, ¿qué han visto que vieron con Jesús ahorita? Tronco celíaco. Simplemente dieron un repaso de las ramas del tronco celíaco. No han visto la irrigación del páncreas, no han visto absolutamente nada de lo demás. Solamente los arcos. Ajá, eso. Los arcos. ¿Entendieron los arcos? ¿Seguro? Aunque una pregunta con los arcos. No se puede dividir los arcos en dos, ¿verdad? Uno anterior y otro posterior. El anterior tiene una superior, una inferior y el posterior también superior. Es exactamente lo que les acabo de decir allá. ¿Sí? Se lo pueden prender como arco posterior o arco anterior o como un arco derecho o como un arco izquierdo. ¿Sí? La cosa es que se tienen que aprender las dos. Si se leen el buchet van a salir ganadores porque ahí mencionan las dos. ¿Sí? Igual, lo importante es que se sepan las dos. Y como les dije, si se aprenden uno, se aprenden por descarte el otro. ¿Sí? Lo más importante que ustedes tienen que saber es que uno viene de la mesentérica superior y el otro viene de la gastroduodenal. La gastroduodenal siempre va a tener, ¿cuáles? Se los acaban de decir. La gastroduodenal tiene cuáles? Superior derecha. La gastroduodenal siempre tiene las superiores. ¿Sí? La mesentérica tiene las inferiores. ¿Sí? Prácticamente. Las pancreático-duodenales vienen de la mesentérica superior y la gastroduodenal tiene la superior. Igual se van compartiendo. Igual ya se les explicó él.
¿Qué más estaría por aquí? ¿Cuáles son los límites del inframesocólico? ¿Se lo sabe? ¿Límite superior cuál es? Es el más fácil. Mesocolon transverso. Límite inferior. ¿Qué es lo que está más por debajo? O sea, vamos a tener la cavidad peritoneal, ¿verdad? Tenemos el mesocolon. ¿Qué tenemos en la parte más inferior? ¿Cuál? ¿Y cuál es ese? ¿Pelvis mayor o pelvis menor? Pelvis mayor, ¿sí? Pelvis mayor, tenemos superior e inferior. Lateral. Las paredes anterolaterales. Anterior. Peritoneo parietal. Anterior, ¿sí? Bueno, ahí se lo sabe. El posterior. Igual, peritoneo parietal posterior. Sí, porque estamos dentro de la cavidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué estructuras me conforman el inframesocólico? ¿Qué estructuras puedo encontrar yo en este compartimento? Porque ya hemos descrito en la clase anterior que aquí vamos a tener la víscera maciza más grande, ¿verdad? ¿Que es cuál? Hígado. Hígado. Pero si yo les digo que es la víscera más hueca más grande, ¿cuál es? El estómago, ¿cierto? Diga eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué víscera nos falta acá? Vaso. Vaso. ¿Dónde está el vaso? A la izquierda, ¿verdad? Justamente pegado como por acá, en forma de hachuelo. ¿Sí? Ok. Entonces, en supramesocólico tenemos hígado, estómago, vaso. ¿Qué tenemos acá? Duodeno. No, pero vamos en orden. Si terminamos en estómago, ¿qué viene? Duodeno. Duodeno, ¿cierto? Ahora, les dejo la pregunta. ¿Duodeno es supra, infra o retro? ¿Entre cuáles? ¿Por qué? Porque tiene tanto parte peritoneal y está pegado al infra, entonces tiene tanto parte superior como inferior. Va por ahí, pero no es totalmente así. ¿Alguien más? También es retroperitoneal. Pero no, él es más supra e infra. El que es más retro e infra es el páncreas, ¿sí? Pero yo quiero saber por qué el duodeno es considerado tanto supra como infra. O sea, démosle la lógica. Exacto, sí, porque vemos que el mesocolon transverso me va a dividir la segunda porción en dos. Es decir, yo voy a tener que la primera porción y la mitad superior de la segunda porción son supramesocólicos, mientras que la mitad inferior de la segunda porción, tercera porción y cuarta porción son inframesocólicos. ¿Sí? Entonces, por eso que nosotros determinamos que el duodeno es tanto supra como infra. ¿Por qué? Porque la estructura que nos divide en un piso superior y un piso inferior es el mesocolon transverso. ¿Cuál es la raíz del mesocolon transverso? ¿Dónde se origina? Él va de atrás hacia adelante. ¿Pero dónde se origina? No se origina a nivel de la fase de coalescencia de Drake. Se dirige hacia adelante. ¿Sí? Ahora, el páncreas, él va a estar acá. Bueno, esquemáticamente, porque sabemos que él está en la cara posterior del estómago, ¿sí? Pero él está íntimamente relacionado con el duodeno, ¿sí? Por eso es que lo determinamos como un complejo duodeno-páncreas. Pero específicamente nosotros podemos dividir a ese páncreas en un páncreas izquierdo y en un páncreas derecho. Es decir, la parte del páncreas derecho es la que va a estar relacionada con el duodeno. Específicamente, ¿qué porción? Del páncreas. Cabeza. Cabeza y Cuerpo. cuello, ¿sí? Cabeza, cuello, pero la cabeza, algunas literaturas la dividen en dos, ¿sí? Cabeza y proceso uncinatus o páncreas de Wilson o páncreas menor, ¿sí? Algunas literaturas dicen que el páncreas tiene 5 porciones y otras dicen que tiene 4. ¿Por qué? Porque toman la cabeza en conjunto con el proceso uncinatus o toman, por ejemplo, cabeza, cuello, cuerpo, cola, 4, ¿sí? Otra es proceso uncinatus, cabeza, cuello, cuerpo, cola, ¿sí? Sepan que al proceso uncinatus también lo conocen como páncreas menor o páncreas de Wilson, ¿sí?
hay algo muy importante y siempre se lo preguntan, ¿sí? En relación al proceso uncinatus del páncreas. ¿Qué debo yo tener cuidado con el proceso uncinatus del páncreas? O sea, ¿qué estructura me le puede provocar una afección a ese proceso uncinatus? En relación a dos estructuras vasculares. Los vasos mesentéricos superiores. ¿Por qué? Por La pinza aórtico-mesentérica, ¿no? Donde vamos a tener que los vasos mesentéricos van a pasar por detrás del cuello, ¿verdad? Y vamos a tener a la arteria mesentérica que lo cruza por delante, ¿sí? Que tenemos, esa se denomina la pinza aórtico-mesentérica, que es entre la arteria aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, ¿sí? ¿Qué estructuras se encuentran dentro de esa pinza? Son tres. Tercera porción del duodeno. Les acabo de mencionar la segunda, que sería el proceso uncinatus del páncreas. Me queda una. Proceso uncinatus del páncreas forma parte de esa pinza. Lo que en el O sea, no se forma, lo que en el llaman. La prolongación de la cabeza del páncreas. ¿Tienes preparado? No, tenemos esta clase. Aquí. No. ¿Serás tú que tienes clases que me ya están listos? Tipo 40. Ajá. Tenemos, son tres. Ahora, yo les mencioné dos, ¿sí? Proceso uncinatus del páncreas, su compañero les mencionó la tercera porción del duodeno. Falta uno, muy importante. Forma parte de los límites del cuadrilátero de Rogge. ¿Se lo saben? ¿No han visto el cuadrilátero de Rogge? ¿Se sabe la formación de la vena porta? ¿Sí? Más o menos. Ok, vamos a ver. Vena porta. Primero tengo de este lado, ¿cuál sería esta? Vena mesentérica superior. De este lado, vena mesentérica inferior. Aquí le llega la vena mesentérica inferior, la vena esplénica. Me forma tronco plenomesaraico, ¿verdad? Ok, tronco plenomesaraico con vena mesentérica superior me forma la vena porta. La vena porta pasa justamente por detrás del cuello del páncreas. Es decir, si ustedes ven una estructura venosa por detrás del cuello del páncreas, es la vena porta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una estructura. ¿Qué pasa? A esto que me está formando la vena porta, yo le hago una rayita abajo. ¿Y qué pasa por detrás? ¿Qué cuál sería? Sería la vena renal izquierda, ¿sí? Vena renal izquierda. Entonces la vena renal izquierda es el límite inferior de ese cuadrilátero de Rogge. Entonces, si se sabe la formación de la vena porta, le agregan una estructura que sería la vena renal izquierda y me forma este cuadrilátero que es el cuadrilátero de Rogge. ¿Cuál es el contenido de ese cuadrilátero de Rogge? La arteria mesentérica superior, ¿sí? Que va a pasar justamente por delante. Entonces, si pasa por delante y tengo la arteria aorta abdominal por detrás, forma o no forma parte de la pinza aórtico-mesentérica, ¿sí? Entonces, nuevamente, uno, lo primero que voy a tener en cuenta es la tercera porción del duodeno, que forma parte de esa pinza aórtico-mesentérica. Dos, por su relación con el páncreas, yo voy a tener también al proceso uncinatus del páncreas. Y tres, como podemos ver acá, yo voy a tener a la vena renal izquierda, ¿sí? Como parte de esa pinza aórtico-mesentérica. ¿Ok? Entonces, ya les mencioné el cuadrilátero de Rogge, ya estudiaron con Jesús y con Iván los arcos pancreáticos duodenales, y yo también les voy a mencionar algunas cosas. Primero vamos con la parte general, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características generales del intestino delgado? ¿Cuántas porciones tiene? Tres, ¿verdad? La primera porción, Duodeno. duodeno. Segunda porción, Yeyuno. tercera porción, ilio. ¿Sí? Ok. Ahora, las asas delgadas, ¿de dónde a dónde van? ¿Cómo? No. Las asas delgadas en conjunto. ¿De dónde inicia a dónde termina? Del cuadrante superior izquierdo. No, pero específicamente hay una estructura que yo puedo decir, por ejemplo, píloro, empiezan desde el píloro hasta dónde? Hasta la válvula iliocecal. La válvula o el ángulo. Ángulo, ¿verdad? Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta.
Porque si le están hablando de la parte interna, es válvula. Pero si le están hablando de dónde va, están hablando por fuera. Es decir, que van a hablar de ángulo a ángulo o de estructura a ángulo. ¿Sí? Las asas delgadas van desde el píloro hasta el ángulo iliocecal. ¿Sí? Ahora, el duodeno va desde el píloro hasta el ángulo duodeno-ioional. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un ángulo. Si yo estoy hablando desde aquí hasta esta estructura que me está dando una referencia, de allí hasta allí va a ser duodeno. ¿Sí? Ahora, desde el ángulo duodeno-ioional, yo voy a tener que va yeyuno e ilion pegadito, ¿cierto? Porque no sabemos o no tenemos cierta determinación de dónde empieza yeyuno y dónde termina ilion. Claro, tenemos ciertas características morfológicas que nos van a orientar a decir esto es yeyuno, esto es ilion, ¿sí? Y las sabemos y su compañera las mencionó. Pero asas delgadas va desde el píloro hacia ángulo duodeno-ioional. ¿Por qué no digo válvula? Porque la válvula está por dentro, ¿sí? La válvula iliocecal, que tiene una valva superior y una valva inferior, ¿cierto? Ahora, duodeno va desde el píloro hasta el ángulo duodeno-ioional. Tiene 4 porciones, ¿sí? Primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. La primera porción, ¿cuál es el otro nombre? Porción superior, ¿sí? Hay 3 características muy importantes de esa porción. La primera, ¿ella se encuentra peritonizada o no se encuentra peritonizada? Está peritonizada. El hecho de que esté peritonizada y en relación al estómago, ¿es fija o móvil? Es móvil, ¿sí? Entonces, es peritonizada, es móvil y vamos a tener que ella se relaciona con una estructura. Vamos a tener el hígado acá, ¿cierto? Entonces, tenemos hígado. En relación al hígado vamos a tener una estructura, ¿verdad? Que es la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, tenemos píloro, primera porción, y ella termina acá. Prácticamente en lo que se conoce como, el Bucher lo menciona como rodilla superior o bulbo duodenal, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 características. Ella se encuentra peritonizada, es móvil y se relaciona con el bulbo duodenal. Específicamente también se va a relacionar con el cuello de la vesícula biliar, ¿sí? Es por eso hay que tener hay que darle importancia a esa primera porción del duodeno, ¿sí? 3 características. Vamos a estudiar el duodeno por características. Primera porción, su nombre es superior. Otra vez, todos juntos. Porción superior. Otra vez. Superior. Peritonizada. Móvil. Y vamos a encontrar el bulbo duodenal. Otra vez, ¿cómo se llama? Superior. Porción Superior. peritonizada, móvil, bulbo duodenal. ¿Sí? Otra vez. Porción Superior. Peritonizada, móvil. bulbo duodenal. ¿Sí? Un poquito cada quien a su ritmo, pero ahí vamos a entender, ¿cierto? Esas son las características que vamos a tener en cuenta de la primera porción. Ahora, de la segunda porción, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo más importante, no se nos puede fallar sí o sí. Váter. ¿Desembocadura de qué? Váter. Del conducto colédoco solo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ampolla de váter, perdón. ¿Y cómo es el otro nombre? Porque se le van a poner los dos nombres. ¿De dónde a dónde va? O sea, ¿qué los conforma? Hepato-pancreática, ¿sí? Entonces la ampolla de váter es la ampolla hepato-pancreática, ¿sí? Si se les olvida el nombre, vean de dónde viene o qué estructura las conforma. Tenemos el hígado hepato-pancreática, es decir, colédoco con el conducto pancreático principal o el accesorio. Principal. ¿Cómo se llama principal? ¿Okay? Conducto pancreático principal o conducto de Wilson, ¿sí? ¿En qué pared drena del duodeno, de la segunda porción? La posteromedial, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en la segunda porción, en la pared posteromedial, va a drenar la ampolla hepatopancreática o ampolla de váter, ¿sí? Que esa ampolla va a tener la fusión del conducto colédoco con el conducto pancreático principal. Cada uno de esos conductos tiene un esfínter propio. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos se fusionan me da un esfínter en común. ¿Cómo se llama ese esfínter? El esfínter de Oddi. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que el esfínter de Oddi se encuentra más o menos a este nivel. Cada uno va a tener fibras que van a regular el paso.
Pero una vez ellas se fusionan, aquí vamos a tener el esfínter de Oddi, ¿verdad? ¿No es con doble B? Sí, bueno, pero... Ajá. Ahora, tenemos el conducto pancreático accesorio. ¿Cómo se llama? Santorini. Conducto de Santorini, ¿cierto? Entonces vamos a tener el principal que recorre desde la cola por todo el cuerpo, el cuello, llega a cabeza y llega hasta acá, ¿verdad? Y desde arriba le llega el coledo. ¿En qué apoya? Hepatopancreático apoya de Baker, ¿sí? Ahora, el accesorio vamos a tener que es una vía interna que drena en la segunda porción justamente por encima. Hay algo que se me olvidó mencionarle, y es que la primera porción es muy diferente a la segunda porción, pero en la característica de la mucosa. ¿En qué relación? ¿Cómo es la mucosa de la segunda porción que se diferencia de la primera porción? En relación a la mucosa. ¿Cómo? No es por el esfínter, es en relación a la mucosa. ¿Cómo puede ser la mucosa? Por los pliegues. Entonces la segunda porción tiene múltiples pliegues, mientras que la primera porción es lisa. ¿Sí? Entonces ya tenemos varias características. La primera porción es superior, es peritonizada, es móvil, es lisa, y vamos a tener el bulbo duodenal. ¿Se relaciona con la vesícula? Sí, específicamente con el cuello. Y vamos a tener también el fondo de la vesícula en relación a ese bulbo duodenal. La segunda porción es la porción ¿cuál? La porción descendente. Lo más importante es que allí me llegan los conductos que me van a drenar las enzimas hepáticas y pancreáticas, ¿sí? Entonces vamos a tener la fusión del colédoco con el conducto pancreático principal que me forma la ampolla de Baker, y vamos a tener el conducto pancreático accesorio que es el conducto de Santorini, ¿sí? Que drena más o menos 2 centímetros, es poquito, por encima de la ampolla hepatopancreática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella está recubierta por mucosa, la vamos a denominar carúncula, ¿sí? Entonces, esta sería la carúncula mayor y carúncula menor, ¿verdad? Ahora, vamos a tener esa carúncula. Vamos a decir que hay múltiples pliegues, ¿sí? Múltiples pliegues, pero ¿qué pasa? Hay un pliegue específico que va a ser así, ¿cierto? ¿Cómo se denomina esto? ¿Cómo? No, la papila no. ¿Cómo se llama lo de arriba? Es un pliegue que cruza la papila por encima. Y vamos a tener uno que cruza por debajo. Entonces, este sería el frenillo, ¿verdad?, de la carúncula mayor, mientras que este sería ¿alguna idea? Si este es el frenillo, ¿este es qué? ¿Nadie? Si este frenillo es como en relación al clítoris, ¿verdad? No han visto femenino, ¿cierto? Bueno, tiene la parte de arriba que se puede ser el capuchón o el techo de la carúncula mayor, y el frenillo que es por debajo, ¿cierto? Cada uno de estos va a regular el flujo de la carúncula mayor, ¿sí? Entonces, cubierta por mucosa, carúncula. Si se lo señalan en el orificio, sería orificio de la ampolla hepatopancreática o ampolla de Baker, ¿cierto? Si se lo señalan aquí, sería el frenillo. Y si lo señalan arriba, sería el capuchón de la carúncula mayor o el techo de la carúncula mayor, ¿sí? Porque es un pliegue que pasa justamente por encima. Todo esto es en la segunda porción, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde a dónde podemos reflejar el inicio del duodeno y el final del duodeno? ¿En qué nivel, a qué vértebra lo podemos empezar? Tenemos que el duodeno empieza a nivel de T12, L1, ¿sí? Él empieza aquí, prácticamente un poco tirado hacia la izquierda, en el centro, ¿verdad? Ella llega, se va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la segunda porción está directamente a la derecha y paralelo a la columna vertebral. ¿Qué pasa? A nivel entre el disco intervertebral, entre L1 y L2,
él baja y cruza la línea media. Es decir, la tercera porción me cruza la línea media, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que al cruzar la línea media, ella va a tener los vasos vena cava inferior y aorta abdominal por detrás, y por delante va a tener los vasos mesentéricos, tanto la arteria como la vena. Eso me explica que ella forme parte de la pinza aórtico-mesentérica, ¿sí? ¿Entendido eso? Ahora, ¿qué es lo importante de la tercera porción? Cruza la línea media, le pasan por detrás los vasos, la vena cava inferior y la aorta abdominal, y por delante le cruza la vena mesentérica superior, ¿sí? ¿Forma o no forma parte de la pinza? ¿Qué otras dos estructuras no forman parte de la pinza? Un sinatus del páncreas. ¿Y qué más? Arteria renal izquierda. ¿La arteria o la vena? La vena renal izquierda. La vena renal izquierda. Entonces, una pinza en este lugar, ¿qué me causa? Una obstrucción. Una obstrucción, ¿alta o baja? Alta, ¿por qué? Prácticamente comienza la arteria. No, no es por la arteria. ¿Por qué es alta? Ya les mencioné que de píloro a ángulo longitudinal, ¿verdad? Es la primera porción del intestino, ¿cierto? Entonces, nuestro punto de corte es el ángulo longitudinal. Es decir, por encima del ángulo longitudinal es una obstrucción alta, y por debajo del ángulo longitudinal es una obstrucción baja. Clínicamente, ustedes lo van a ver más adelante, que cada una va a tener signos y síntomas, ¿sí? Lo van a ver más adelante. Una persona que tiene una obstrucción alta come, vomita, ¿sí? Come, vomita. Ahora, tenemos que tener en cuenta la consistencia del vómito. ¿De qué color es el vómito? ¿Es alimenticio o no es alimenticio? ¿Es color amarillo, verde o de qué color? Porque por aquí vamos a tener los simógenos, ¿verdad? Vamos a tener la bilis. La bilis, ¿de qué color más o menos me lo va a pigmentar? ¿Sí? Ellos lo describen como vómitos verdosos. Es decir, la persona come, no pasan 15 minutos y vomita, ¿sí? No tiene flatulencias, no evacúa, ¿verdad? Entonces, esa es una obstrucción alta. Obstrucción baja. Vamos a tener una persona que come y a las 2 horas vomita. ¿Cómo es el vómito? Putrefacto. ¿Por qué? Porque ya tenemos que se retorna una mayor cantidad del contenido alimenticio que ha sido procesado, ¿verdad? Ahora, en una vamos a tener distensión abdominal y en la otra no, ¿verdad? Si está aquí abajo, todo este cúmulo me va a producir una distensión abdominal. Y si está acá, no, ¿verdad? Entonces, si está acá, vamos a ver signos de lucha, en cambio acá no. ¿Sí? Vamos a tener flatulencias acá abajo, acá no. ¿Sí? Son características que lo van a ver posteriormente en semiología, pero es para que le vean la importancia de unir la anatomía con la clínica, ¿sí? La anatomía y la clínica van de la mano. Una persona que si conoce la anatomía va a poder referenciar en base a los signos y síntomas que tiene la persona. Porque tú puedes decir, la persona tiene esto, pero ¿dónde está la afección? ¿Qué me está afectando? ¿Intestino delgado? ¿Colon? O sea, ¿qué? ¿Sí? Entonces, quedamos acá, tercera porción. Cruza la línea media, forma parte de la pinza aórtico-mesentérica, y por detrás voy a tener vena cava inferior, aorta abdominal. Por delante voy a tener los vasos mesentéricos, tanto arteria como vena. ¿Sí? Ok, la cuarta porción, ¿cómo se denomina? Porción ascendente. Porción ascendente. Lo importante con ella es que ella lo que me va a formar es el ángulo duodenolongitudinal, ¿sí? Pero ese ángulo está sostenido por una estructura ligamentosa, por una estructura muscular. ¿Qué pasa? Cuando tiene fibras musculares se denomina músculo de Treitz, ¿sí? Pero cuando no tiene fibras musculares va a ser una estructura ligamentosa que va a provenir de los pilares del diafragma y se va a denominar ligamento de Treitz, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de las asas delgadas, tenemos que ver que la longitud va a depender del tipo de persona. Si es una persona bajita, la longitud mínima que tiene el intestino delgado es de 3 metros. Pero si es una persona muy alta, la longitud máxima va a ser de 7 metros. Entonces va a estar, la proyección de las asas delgadas va a estar entre 3 a 7 metros, ¿sí? Ahora,
¿Cuántas caras tiene el intestino delgado? 2, anterior y posterior. ¿Cuántos bordes tiene? 2, ¿verdad? ¿Cuáles son sus bordes? Si yo tengo el asa delgada, ¿verdad? Yo tengo aquí el mesenterio y yo tengo el asa delgada así, ¿sí? Yo voy a tener un borde adherente y un borde libre. Es lo mismo que yo diga un borde mesentérico y un borde antimesentérico. El borde mesentérico es el que se va a estar dirigido a la cavidad peritoneal, ¿cierto? Entonces, este va a estar adherido, ¿por qué? Porque está relacionado con el mesenterio, y este va a estar libre o antimesentérico porque está en la posición contraria al mesenterio. ¿Sí? Entonces tenemos tres porciones: duodeno, yeyuno e ilio. Ahora, vamos a hacer un cuadrito, ¿verdad? O más o menos le voy a decir, no vamos a escribir absolutamente todo, pero son tres características. Vamos a tener yeyuno y vamos a tener el ilio. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta en relación al yeyuno? Una cosa es la irrigación, pero la irrigación la vamos a hablar más que el ilio. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que el ilio tiene más arcos vasculares, ¿sí? Entonces vamos a tener la primera diferencia, que el yeyuno tiene más arcos vasculares, perdón, el ilio tiene más arcos vasculares que el yeyuno. ¿A qué me refiero con los arcos vasculares? Yo voy a tener arco de primer orden, arco de segundo orden, puedo tener arco de tercer orden o cuarto orden, ¿sí? Voy a tener el último, o sea, si yo tengo primer orden, segundo orden, tercer orden, vaso paralelo, ¿no? Y al final tengo paso recto, ¿sí? Entonces, arco de primer orden, segundo orden, tercer orden, paso paralelo, paso recto, ¿sí? ¿Qué pasa? En el ilio vamos a tener más cantidad de arcos vasculares. Por ejemplo, en el ilio va a tener 1, 2, 3. ¿Y qué pasa? En el yeyuno tengo así y listo. Eso lo vamos a ver ahorita en la pieza anatómica. Vamos a usar el teléfono y una linterna. Vamos a grabar el asa delgada a contraluz y se van a dar cuenta que el yeyuno se ve así y el ilio se ve así. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos su pared es más gruesa o cuál de los dos el diámetro es mayor? ¿El cuál? El yeyuno, ¿verdad? Entonces tiene mayor diámetro o grosor, ¿verdad? Donde vamos a tener que este tiene uno de 3 centímetros, mientras que el ilio tiene uno de 2 centímetros, ¿sí? ¿Sí o no? Eso lo vieron ustedes en la clase, ¿verdad? Ahora, ¿qué estructura tiene el ilio que no tiene el yeyuno? Tiene las placas de Peyer. Entonces acá vamos a tener placas. ¿Qué me hace o qué característica tienen las placas de Peyer? Son el tejido linfoide, ¿sí? Y que vamos a tener que el ilio, al estar tan relacionado con las estructuras del colon, vamos a tener que la mucosa del ilio se va a parecer más a la mucosa del colon. Es decir, yo tengo placas de Peyer a nivel del ilio y voy a tener también placas de Peyer en relación al ciego y voy a tener placas de Peyer a nivel del apéndice. Eso lo vieron en micro, ¿no? Que por eso se produce una inflamación del apéndice en la apendicitis, ¿sí? Ahora, es muy importante tener en cuenta que en el ilio no hay placas de Peyer. ¿Por qué? Porque ahorita se maneja una conducta donde hay una conexión cerebro-intestino, ¿sí? La nueva teoría es que hay una conexión cerebro-intestino. Entonces, si hay una disbiosis o una alteración a nivel del intestino, también nos puede producir una disregulación a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí a nivel del intestino vamos a producir inmunoglobulina ¿de qué tipo? Tenemos A, E, M, G. ¿Cuál se produce a nivel del intestino? Bioquímica, química orgánica. Uy, no. La amilasa salival, ¿qué inmunoglobulina tiene? ¿Qué inmunoglobulina tenemos en la saliva? La A, ¿verdad? Entonces, ¿qué predomina en el tracto gastrointestinal? La inmunoglobulina A. Se produce inmunoglobulina A. ¿Sí?
Ok, ahora seguimos. Ya tenemos más cantidad de arcos vasculares, placas de Peyer. ¿Qué más vamos a tener a nivel de ilium? ¿Qué más vamos a tener a nivel de ilium? Podemos describir la dirección de las asas, ¿verdad? Las del yeyuno están arriba a la derecha, ¿sí? En sentido vertical u horizontal. Dijo derecha, Perdón, izquierda. Arriba y a la izquierda. ¿Sí? Arriba a la izquierda, ¿en qué sentido? horizontal. Horizontales, ¿verdad? Van a estar así. Arriba y a la izquierda. Las del yeyuno, ¿cómo van a estar dispuestas? Abajo y a la derecha, ¿y cómo? Sentido oblicuo. En sentido vertical, más o menos, para así decirlo. ¿Sí? Entonces, yeyuno de ilium va desde el ángulo duodenojejunal hasta el ángulo iliocecal, ¿cierto? Ok. Ahora, tenemos dos diferentes irrigaciones. Bueno, una sola, para decirlo así. Pero ¿qué arteria es la que me le va a dar nutrición a todas estas asas irrigadas? Arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. Aparte, ¿qué me le da irrigación a la arteria mesentérica superior? Porque ya sabemos que le da irrigación a las asas delgadas. ¿A qué otra estructura me le da irrigación la mesentérica superior? Al lado derecho del colon. Mitad derecha del colon, si llevamos al colon a una división anatómica. ¿Y a qué más? Lo mencionamos anteriormente, acá. Al páncreas, ¿cierto? Bueno, al páncreas. ¿Por qué? Porque me va a dar la arteria pancreatico-duodenal inferiores. ¿Y qué otra arteria me da? Aparte de las inferiores. ¿Cómo? Tenemos la pancreatico-duodenal inferiores. Tenemos a las inferiores, ¿sí? Estas fijo me las va a dar, pero hay una que la describe el Buchet, ¿verdad? Que me va a dar la mesentérica inferior, la mesentérica superior, que va hacia el páncreas. ¿Cómo se llama eso? O sea, el páncreas, su irrigación, la dividimos en un páncreas derecho y en un páncreas izquierdo. ¿Cómo está la irrigación del páncreas izquierdo? Netamente por la arteria esplénica, ¿sí? Y en algunos casos, si la arteria pancreática dorsal, si sale por acá, de la arteria pancreática común. Sabemos que en el abdomen hay mucha variación anatómica, pero normalmente vamos a tener a la arteria pancreática dorsal, ¿verdad? Que sale por acá. Vamos a tener a la arteria pancreática magna, y la arteria pancreática dorsal se divide en dos. En una rama hacia acá, que va a ser mi rama anastomótica, y va a tener otra rama por acá, que me sigue todo el transcurso del páncreas, que es la arteria pancreática transversa, ¿cierto? Esto es mi páncreas izquierdo, ¿cierto? Ok, ahora, yo voy a tener a la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Que está acá, me está dando las pancreático-duodenales, pero me va a dar otra que se me va a dirigir hasta acá, que la describe Buchet, que es la arteria pancreática inferior, ¿sí? Entonces la arteria mesentérica superior también tiene a la arteria pancreática inferior, que eso se me une a la arteria pancreática transversa. ¿Lo han leído en Buchet? Ella irriga la cola, ¿no? Ella es irriga todo lo que es cuerpo y cola del pájaro, ¿sí? Una pregunta, no sé si vaya a molestar. Que no me lea no pasa nada, es un morir, yo no lo entiendo. O sea, no pasa nada, pero te llevas más información. ¿Por qué? Porque creo que la arteria pancreática inferior no la nombra la doctora ni el doctor. No lo nombra, pero existe. ¿Sí? Igual, otra cosa que existe es que yo voy a tener que esto es mi irrigación del páncreas izquierdo, ¿verdad? Entonces, el páncreas derecho va a estar aportado principalmente por la arteria gastroduodenal, donde va a tener la pancreático-duodenal superior posterior, ¿verdad? Que ya sale del lado derecho y se va hacia la parte posterior, que se me une con la otra de acá. Voy a tener las pancreáticos inferiores que se unen, ¿verdad? Hacemos los dos arcos. Voy a tener mi ramo anastomótico, y si se dan cuenta y se fijan en esta zona de acá, yo voy a tener que esta rama anastomótica se me une con esta rama anastomótica y me va a dar la unión entre el páncreas izquierdo y el páncreas derecho. Esa unión, Buchet la describe como arco de Kirk. ¿Sí? El arco de Kirk no es más que la unión de la irrigación del páncreas derecho con páncreas izquierdo.
¿Sí? Ok. Entonces, ya hablamos de yeyuno, ya hablamos de ilio. ¿Sí? Ya hablamos de yeyuno, ya hablamos de ilio. Colon es muy fácil. ¿Sí? Tenemos dos divisiones, donde vamos a dividirlos por partes, ¿verdad? Que va a ser ciego, apéndice, colon ascendente, flexura cólica derecha, ¿sí? O ángulo cólico derecho, o ángulo hepático, porque está en relación al hígado, lleva esos tres nombres. Tenemos colon transverso, flexura cólica izquierda, ángulo cólico izquierdo, flexura esplénica, ¿verdad? Vamos a tener colon descendente, colon sigmoide, recto, ¿sí? Esa es la división por parte. La división quirúrgica me divide al colon transverso en dos, ¿sí? En mitad derecha y mitad izquierda. Eso se hace en base al territorio de la irrigación. ¿Por qué? Porque la arteria mesentérica superior me va a irrigar la mitad del colon derecho con prácticamente todas las asas delgadas. Entonces, existe un tipo de infarto que es más mortal que el infarto al miocardio, es decir, el infarto cardíaco. Si se dan cuenta, si ocurre un infarto a nivel de la arteria mesentérica superior, la persona está muerta. ¿Por qué? Porque se necrosa todo esto, se necrosa mitad derecha del colon. ¿Cómo suplanta uno eso? ¿Sí? Entonces, la tasa de mortalidad por un infarto a nivel de la arteria mesentérica superior es más grande que el infarto miocardio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el infarto miocardio, por ejemplo, se ocurre una obstrucción en alguna de las coronarias, pero la coronaria está delimitada a una porción específica del corazón. Claro, si no se obstaculiza a nivel de su origen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tengo una pequeña porción. Ahora, la mesentérica superior se tapa, se lleva yeyuno, ilio y mitad derecha del medio intestino, pues. ¿Sí? Medio intestino. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Y pasa. Hay personas famosas que le ha pasado y que han muerto por un infarto de la mesentérica superior. ¿Sí? Ahora, ¿alguna duda tienen sobre el duodeno? ¿Tenemos todo claro del duodeno? ¿Sí? Ojo, aquí les estoy dando lo más importante que va al paro especial y resumido. ¿Sí? ¿Alguna duda? Respecto al duodeno, los límites no son relevantes. ¿En relación a qué? A las estructuras que están aledañas a él. A los límites por segmento. Los límites por segmento no. O sea, no creo que te vayan a... Bueno, no sé. En el momento en que pasé yo, no me preguntaron por eso. Me preguntaron más en las características de cada una de las porciones y eso es lo que les estoy enseñando a ustedes. ¿Sí? La primera porción es superior, es peritonizada, es móvil, se relaciona con el bulbo duodenal. Esas cosas son las importantes y son las cosas que ustedes deberían tener en cuenta, o es mi consejo. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a estudiar de una forma y debe ocupar la mayor cantidad de contenido. Yo lo que les estoy haciendo es facilitarles ese contenido para que se lo puedan aprender de una forma más práctica. ¿Sí? Ya depende de cada uno el conocimiento que ustedes deseen adquirir. ¿Sí? Ok, entonces tenemos duodeno, ya hablamos de yeyuno, ya hablamos de ilio. ¿Alguna duda con yeyuno e ilio? ¿No? ¿Seguro? El diámetro. Sí, pero ya más o menos también lo dijimos. El diámetro. Sí, a través de los vasos yeyunales e iliares. ¿Sí? Se describen así. Son ramas yeyunales e iliares que provienen de la arteria mesentérica superior. ¿Y eso no se puede pasar? No te lo preguntan, en el práctico de allá, no te lo preguntan. Pero yo te lo muestro acá como les dije, con la linterna a trasluz y se ven los vasos. Y vamos a ver los vasos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, vasos paralelos, vasos rectos. ¿Sí? Que son los que llegan al final a la asa intestinal. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Qué pregunta si para el práctico sería como que fijo que vaya, pues que tú dirás como nada, guara? Les voy a preguntar la isla apendiculares, que es la cólica inferior. Derecha. Derecha. Sí. Ok. Les voy a preguntar alguna de sus ramas. En relación al estómago,
hay una que tienen que tener mucho cuidado, porque tenemos el estómago acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que yo lo puedo voltear y ponerlo hacia arriba. Es decir, yo voy a ver el corazón el estómago por la parte de atrás y me van a seleccionar la gástrica, pero por detrás. ¿Sí? O sea, como si yo tuviese una manta y ahí se hace así. Lo doblaste para arriba, pues. Ajá, igual se lo contrario. También lo que es la vena gorda, por eso yo les dije, si ustedes ven un vaso venoso que está justamente por detrás del cuello del páncreas, eso es la vena gorda. No lo dudo. ¿Sí? Ahora, les ponen en el práctico también les ponen una foto bien fea, ¿verdad? Que ven una vena que viene así, una que viene aquí, una chiquitica que viene acá y funciona. Entonces les pueden preguntar aquí. Entonces, muchas veces se confunden y seleccionan el tronco esplenomesoraico Y a la como borda. vena gorda. O les preguntan acá y no lo saben responder. Entonces es muy importante que vean un video de la uva, el yokochi, ¿verdad? Que tienen esas imágenes que son cadavéricas, que les van a servir bastante. ¿Sí? Y tener en cuenta la dirección. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el vaso que está por acá y ven una arteria así, una vena así, oye, ustedes tienen que saber que si viene desde acá para acá, es la vena esplénica. No le están preguntando la vena mesentérica inferior. Sí, porque muchas veces se confunde. Mucho cuidado con eso. ¿Pregunta? Las variaciones anatómicas las preguntan como nosotros nos han dado lecciones. Ella las ha dado, pero como tal no las pregunta tanto. Se las puede preguntar porque se los dio. Pero no es ¿Sí? algo tan Pero clave. no es algo como que van a hacer tanto énfasis en eso. Simplemente que tengan que tener en cuenta que en el abdomen hay múltiples variaciones anatómicas. Y la variación anatómica que más o menos le pueden preguntar es la del tronco ciliar. ¿Sí? Que podemos tener, por ejemplo, que la arteria coronaria estomáquica venga de la arteria hepática izquierda, o que la arteria hepática izquierda venga de la arteria coronaria estomáquica. ¿Sí? Cosas tipo así. O como por ejemplo a nivel de las arterias hepáticas. ¿Sí? Porque hay bastante variación, o la arteria cística, que también hay bastante variación, que la arteria cística puede venir de la hepática derecha, que es el principal, de la hepática izquierda, puede venir de la coronaria estomáquica y puede venir de la gastrovenaria. ¿Sí? Son múltiples variaciones anatómicas, pero yo creo que si les van a preguntar variación anatómica va a ser en relación al tronco ciliar. Al tronco celíaco y acá, al hígado. ¿Sí? Más que todo por la relación de la arteria cística. ¿A otra duda? Quedamos en yeyuno. Pasamos a colon, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que yo puedo ver a nivel del colon? Apéndice, Las ciego. tenias, estructuras anatómicas, ¿sí? Tenias, apéndices epiploicos, divertículos y autos, ¿sí? ¿Verdad? Aquí tenemos. Ellos están predominantemente a nivel del colon sigmoide. Pero ¿qué pasa? Los divertículos tienen una característica, que ellos tienen un vaso arterial en su interior. Ellos van a tener una pequeña gama. Vamos a hacer las piezas. Ahorita, pero Ah, ok. rapidito, pues. ¿Por qué la vas a guardar? No, era para saber si guardarlo. No, ahorita la uso. Ok, entonces, los divertículos, ellos tienen como un vaso sanguíneo dentro de su interior. Por eso que vamos a tener que ellos predominan a nivel de las personas que son mayores. ¿Y qué pasa? Existe una enfermedad que es la diverticulitis, que se produce una inflamación en estas estructuras y por eso es un abdomen quirúrgico. En cambio, los apéndices epiploicos, ellos se encuentran en todo el tracto del colon, ¿verdad? Pero ellos son netamente grasa. ¿Sí? Estos son grasas, pero adentro te puedes tener una ramita arterial. ¿Sí? Entonces tenemos las abollonaduras, ¿verdad? Que ¿cómo se llaman los pliegues que se encuentran entre abollonadura y abollonadura? Pliegues semilunares, ¿sí? ¿Cuántas tenias tenemos? Tenemos una tenia anterior, posteromedial y posterolateral. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que tener en cuenta de ellas? Es que cuando se viene el colon transverso, en vez de tener 3, tenemos 2. ¿Sí?
y que al final estas tenias me van a formar el recto. ¿Sí? Ellos llegan al final del colon descendente, van por colon sigmoide y se expanden. Y es lo que van a terminar conformando el recto. ¿Sí? Es que de colon no hay mucho. Lo que vamos a estudiar ahora es la irrigación. ¿Sí? Eso sí es muy importante y se lo van a preguntar sí o sí. Nombre propio de la tenia no puede preguntar. Más que todo así, tenia anterior, posterior-medial y posterior-lateral. Y es una cosa que el profesor mencionó en uno de los videos, que yo no escuché la palabra porque el audio de los videos es una basura. Pero ya tengo que ir por chum portal, algo así. Los shun portales o sea, o las áreas isquémicas del colon. No sé que era algo de infrarresopólico, pero es que no escuché Va la a palabra. ser la negación que viene a dar por la anastomosis de la cava con la mesenteria. O sea, las anastomosis por tocaba. Sí. Bueno, eso se lo mencioné yo en retro, porque es más lógico darlos en retro que darlos en inframesocólico, porque en retro yo les voy a hablar, ya ustedes se deberían saber la porta y yo les voy a explicar la vena cava inferior, entonces ahí yo les voy a hablar vena cava inferior, porta, ¿sí? La más importante es igual, la más importante de esos chun venosos es que primero que no son funcionales, ¿sí? Esas anastomosis portocavas no son funcionales. ¿Qué pasa? Si se ocurre una obstrucción en alguno de sus puntos, lo que va a hacer es dilatar algunas de esas venas. Pero ¿qué pasa? Eso no me va a garantizar que, por ejemplo, se obstruyó acá y bueno, que él se retorne y igual llega acá. No, ¿sí? Ellos están unidas, pero no son funcionales. Entonces están de adorno, no son nada. Están de adorno, prácticamente lo que hacen es dilatarse. Entonces vamos a tener la más importante, o la que yo considero más importante, son las venas paraumbilicales con las venas epigástricas inferiores. ¿Por qué? Porque yo puedo ver dos alteraciones allí. Yo puedo tener varices esofágicas, una persona que tenga un aumento de la presión de las venas epigástricas inferiores y que curse con una gastritis. ¿Qué pasa? Va a haber una erosión de esa pared, va a haber erosión. Entonces, ¿qué va a tener esa persona? Una hemorragia digestiva superior. ¿Por qué? Porque van a hacer erosión, las venas están dilatadas, se produce una laceración, por así decirlo, y produce una persona que va a vomitar y va a vomitar sangre. ¿Sí? Ahora, en semiología lo van a ver de forma diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver las venas y vamos a tener el ombligo acá y las venas acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno hace un movimiento, uno dice, chas, si se retorna es que viene la broma es de arriba. Entonces, si hace así, tas, y no se retorna, es que la broma viene de abajo. Entonces, te puede decir de que hay hipertensión portal o que hay una hipertensión a nivel de la vena cava inferior. Igual, eso lo van a ver paso a paso. ¿Sí? Pero lo más importante es que las venas paraumbilicales se anastomosan con las venas epigástricas inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las otras son Como del ano. las lumbares con las mesentéricas, ¿sí? Siendo las mesentéricas de la porta, las lumbares de la vena cava inferior, ¿sí? Y así va. La hemorroidal media e inferior, tenemos la hemorroidal superior. La hemorroidal superior de la vena cava inferior y la hemorroidal media inferior de la vena porta. ¿Sí? Igual eso se ve mejor en retro. Igual ustedes ven el retro, ¿no? Están orientados en eso, ¿no? Todavía no. Sí, sí. Por eso la vamos a dar para la siguiente pregunta. Pero eso es demasiado preguntable, va. Eso de... Ah, ok. Las anastomosis portocavas sí. Ok. ¿Sí? Más que todo eso, las paraumbilicales, las mesentéricas con las lumbares y las hemorroidales. ¿Sí? Pero la siguiente prepa, ¿tú dices cuánto? Porque el parcial es el viernes. ¿El parcial es el viernes? Sí, a una semana, pues. Tic tac, tic tac. Ahí vemos cómo se... Yo cuando tengo chancecito, yo a veces le doy la prepa de retro. Miércoles, jueves y viernes, creo que sí. Puede ser miércoles. De mi parte, como un grupo, puede ser miércoles. Debería hacerlo nosotros, porque no. Ojo. Puede ser, lo que pasa, eso depende si tengo cirugía o no tengo cirugía pediátrica. Ok, entonces, vamos a tener estas que son las paraumbilicales. ¿Qué pasa? Si hay hipertensión portal, ustedes van a tener una persona que va a tener el abdomen distendido y les van a ver el ombligo como si fuese un sol. ¿Sí? Vamos a tener el ombligo y vamos a tener múltiples rayas. Eso es característico de una persona que tiene hipertensión portal o que tiene cirrosis y que de paso, después de la cirrosis, como el hígado está afectado,
genere una hipertensión portal. Entonces, por esa anastomosis portocava va a producir una dilatación de las venas paraumbilicales. ¿Sí? Igual, relacionamos anatomía con la clínica. ¿Sí? Ok. Eso el doctor no lo llamaba como no sé qué broma de medusa, una broma así, igual estoy loco. Sí, sí. Ah, ok. Prácticamente es como si el ombligo es como la cabeza, el cuerpo de la medusa Y las venas lo demás son como los de tentáculos. caule, ok. Ok, ahora vamos a tener la mesentérica superior, ¿sí? Vamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a tener la cólica superior derecha, ¿verdad? La cólica superior derecha. Esa cólica superior derecha me va a hacer dos divisiones, una ascendente y una descendente. La vamos a dibujar acá. Ascendente y descendente. Muy importante esta parte de acá. ¿Sí? El Buchet y la doctora también nos menciona que hay una cólica mediana, ¿cierto? Esa cólica mediana derecha es inconstante, ¿sí? Ella no siempre está, pero se describe, ¿sí? Las que más o menos siempre vamos a mencionar son la cólica superior derecha y la cólica inferior derecha. La cólica mediana existe, pero ¿qué pasa? Es inconstante. Ella no siempre está, ¿sí? Ahora, la cólica inferior derecha tiene su nombre propio y si la estudiamos por su nombre propio es más fácil aprenderse sus ramas. ¿Por qué? Porque se llama ilio biseco apendículo cólica, ¿sí? Entonces, ¿por qué es ilio? Porque ya tiene una rama ilial, ¿cierto? Que se da para el ilio. Ahora, biseco, porque yo tengo una arteria secal anterior y una arteria secal posterior. Apendículo, ¿por qué? Porque tengo una rama apendicular que se va para el apéndice. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el ciego. ¿Sí? Entonces tengo la cólica inferior derecha, ilio biseco apendículo cólico. Ilio, porque se me va hacia el ilio, ¿verdad? Biseco, porque tengo una secal anterior, tengo una secal posterior y tengo una rama apendicular. Y la cólica, porque de ella me va a salir una cólica ascendente. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado acá? Que la cólica ascendente de esta de acá abajo se me une con la cólica descendente de la cólica superior derecha. Es decir, yo voy a hacer a unir la cólica ascendente con esta de acá, ¿verdad? Que es la cólica descendente de la cólica superior derecha. Y esto me va a formar un arco paracólico, ¿sí? Entonces, el arco paracólico derecho va a estar conformado por la rama descendente de la arteria cólica superior derecha con la rama ascendente de la cólica inferior derecha, ¿sí? Esto es un arco paracólico, ¿sí? Sencillo. Es como un anátomo. Es un anátomo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tengo cólica superior derecha, se me divide un arco en una rama ascendente y una rama descendente. Esta, la mediana derecha, es inconstante. Entonces, ¿qué es la que me queda? La inferior. La inferior es ilio biseco apendículo cólico. Debería tener una rama ilial apendicular, secal anterior, secal posterior y una cólica ascendente que se me unen y me forman un arco paracólico derecho, ¿sí? Entonces, aquí le estoy dando irrigación a lo que sería la mesentérica superior, está dando las ramas yunales y ilianas por arriba, me da las pancreaticoduodenales hacia arriba y la pancreático inferior, ¿cierto? Entonces, pancreaticoduodenales inferiores,
pancreática inferior, las ramas yeyunales e iliales, tengo la cólica superior derecha, la cólica mediana derecha, pero ella es inconstante, y la cólica inferior derecha o ilio biseco pendiculo cólico. ¿Sí? ¿Cuál es el territorio de irrigación? Yeyuno ilio y mitad del colon derecho. ¿Sí? Ahora, nos vamos con la arteria mesentérica inferior. La voy a dibujar en rojo. La arteria mesentérica inferior, ella me va a dar la cólica superior izquierda, me va a dar una que puede ser la cólica mediana y me va a dar el tronco de las sigmoideas. ¿Sí? Que el tronco de las sigmoideas me va a dar una sigmoidea superior, media e inferior y se continúa como rama terminal que es la hemorroidal superior. ¿Sí? Entonces tengo mesentérica inferior, tengo la cólica superior izquierda, la cólica mediana izquierda que es inconstante y no va a tener una cólica inferior izquierda, sino que va a tener el tronco de la sigmoidea, donde va a tener la superior, la media y la inferior y su rama terminal es la hemorroidal superior. ¿Sí? ¿Claro con eso? Ahora, aquí yo también puedo formar un arco paracólico izquierdo. ¿Cómo se forma eso? Donde yo voy a tener que la cólica superior izquierda me da una rama ascendente y me da una rama descendente. Ahora yo voy a tener la sigmoidea superior que me va a dar una rama ascendente. ¿Y qué formo? Mi arco paracólico izquierdo. Entonces ya tenemos un arco paracólico derecho, un arco paracólico izquierdo. ¿Qué me falta? ¿Qué arcos han estudiado ustedes? El arco de Riolano, ¿cierto? El arco de Riolano no es más que la unión de la rama ascendente de la cólica superior derecha, ¿verdad?, con la rama ascendente de la cólica superior izquierda. ¿Sí? Aquí. Me falta una arteria, pero que esa es la más inconstante de todas ellas, ¿cierto? Que es la arteria cólica media. ¿Sí? Tengo mediana y tengo media. ¿Qué pasa? La mediana yo estoy diciendo que es derecha o que es izquierda. Esta es cólica media. ¿Sí? Entonces yo tengo este arco de Riolano. Cuando yo uno esto, sería una anastomosis máxima de Haller. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo la presencia de este arco de Riolano con la presencia de esta arteria que es la arteria cólica media. ¿Sí? Igual esto lo van a ver en Buchet. Si ustedes leen el Buchet, van a ver todas estas clasificaciones y les va a decir por qué esta es inconstante y por qué esta es inconstante. ¿Sí? La arteria inconstante la pueden preguntar. Con mucha maldad ya. Más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿fácil o difícil la irrigación? Fácil, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que yo les explique? ¿Tiene el nombre de la Anastomosis máxima de Haller. Esta no se la van a preguntar. ¿Sí? Esto no. Lo que le van a preguntar es Riolano y arco paracólico. Y estudiense fijo cada una de las ramas. ¿Sí? Porque le van a decir, son ramas de la arteria mesentérica superior. Excepto. Son ramas directas de la arteria mesentérica superior. Son ramas de la arteria ilio biseco pendiculocólica, excepto. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria ilio biseco pendiculocólica? Es la ilial. ¿Sí? ¿Cuál es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior? Hemorroidal superior. Hemorroidal superior. ¿Sí? Son ramas de la arteria mesentérica superior que están dadas, o sea, que están orientadas a la irrigación de las asas delgadas. Son ramas de la arteria mesentérica superior que están involucradas en el páncreas. ¿Sí? Y les pueden mencionar las superiores. Son parte, le dan irrigación al páncreas, pero son parte de la arteria mesentérica superior. No. ¿Sí? Entonces tienen que leer muy bien. Lo que yo les imploro es que lean la pregunta. Lean la pregunta, lean
Ya, ok. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Ya saben que les preguntaron, lean la pregunta otra vez. ¿Sí? Porque eso les va a asegurar dos cosas.